La guerra es un latrocinio, un ensayo del mayor general del Cuerpo de Infantería de Marina de los Estados Unidos, Smedley Darlington Butler. Capítulo 1. La guerra es un latrocinio. La guerra es un latrocinio, siempre lo ha sido. Es posible que sea el más viejo, sobradamente el más provechoso, seguramente el más vicioso. Es el único de alcance internacional, el singular en el cual los beneficios se cuentan en dólares y las pérdidas en vidas. Un latrocinio que describe lo mejor posible, creo, como algo que no lo que parece a la mayoría de la gente. Solamente un pequeño grupo interno sabe de qué se trata. Es dirigido para el beneficio de muy pocos a expensas de muchos. Por la guerra, un pequeño número de personas hace enormes fortunas. En la Primera Guerra Mundial, un mero puñado acopió los beneficios del conflicto. Por lo menos se hicieron 21.000 nuevos multimillonarios en los Estados Unidos durante la Guerra Mundial. De ellos, muchos admitieron sus enormes y sangrientas ganancias en sus informes al impuesto sobre la renta. ¿Cuántos otros millonarios de la guerra falsificaron sus declaraciones de impuestos? Nadie lo sabe. ¿Cuántos de estos millonarios de la guerra llevaron un rifle sobre sus hombros? ¿Cuántos de ellos cavaron una trinchera? ¿Cuántos de ellos supieron lo que significó estar hambriento en una cueva infestada de ranas? ¿Cuántos de ellos pasaron noches de miedo y desvelo evadiendo cascos de metralla y balas de ametralladoras? ¿Cuántos de ellos rechazaron una carga de bayoneta del enemigo? ¿Cuántos de ellos fueron heridos o muertos en batalla? Por la guerra, las naciones adquieren territorio adicional. Si son victoriosas, simplemente lo toman. Este territorio recientemente adquirido es prontamente explotado por pocos, los mismísimos pocos que exprimieron dólares de sangre en la guerra. El público en general lleva la cuenta sobre sus hombros. ¿Y cuál es la cuenta? Esta cuenta rinde una contabilidad horrible. Lápidas recientemente colocadas, cuerpos despedazados, mentes quebrantadas, corazones y hogares rotos, inestabilidad económica, depresión y todas sus miserias concomitantes, impuestos agobiantes para generaciones y generaciones. Por una gran cantidad de años, como soldado, tuve la sospecha de que la guerra era un latrocinio, y hasta que me retiré a la vida civil la pude comprobar completamente. Ahora que veo juntarse las nubes de la guerra internacional como están hoy, debo encararlo y hablar claro. Otra vez están eligiendo partido. Francia y Rusia se reunieron y acordaron mantenerse lado a lado. Italia y Austria se apresuraron para llegar a un acuerdo similar. Polonia y Alemania se lanzaron miradas de soslayo, olvidándose por el momento, una ocasión única, de su disputa sobre el corredor polaco.
El asesinato del rey Alexander de Yugoslavia complicó las cosas. Yugoslavia y Hungría, por mucho tiempo acérrimos enemigos, casi estaban por agredirse. Italia estaba lista para asaltar, pero Francia esperaba, igual hacia Checoslovaquia. Todos están anticipando la guerra, no la gente, no los que luchan y pagan y mueren, solamente los que fomentan guerras y permanecen en la seguridad de sus casas para obtener beneficios. Hay 40 millones de hombres bajo las armas hoy en el mundo y nuestros estadistas diplomáticos incurren en la temeridad de decir que no se prepara una guerra. Campanas del infierno. Estos 40 millones de hombres están siendo entrenados para ser bailarines. No, en Italia de seguro. El primer ministro Mussolini sabe para lo que le están entrenando. Él, por lo menos, es bastante franco al hablar claro. Solo el otro día, Il Duce dijo en International Conciliation, la publicación de la Carnegie Endowment for International Peace, y sobre todo el fascismo, cuanto más considera y observa el futuro y el desarrollo de la humanidad, absolutamente aparte de las consideraciones políticas del momento, no cree en la posibilidad ni en la utilidad de la paz perpetua. La guerra solamente trae hasta su tensión más alta toda la energía humana y pone la estampa de la nobleza sobre el pueblo que tiene el valor de resolverla. Indudablemente Mussolini quiere decir exactamente lo que dice. Su bien entrenado ejército, su gran flota de aeroplanos e incluso su marina están listos para la guerra, ansiosos por ella. Al parecer, su reciente posición al lado de Hungría en el último conflicto con Yugoslavia demostró eso, y la urgente movilización de sus tropas en la frontera austríaca después del asesinato de Dollfuss lo evidenció también. Hay otro asimismo en Europa cuyos sonidos de sables presagian guerra, más pronto o más tarde. El señor Hitler, con su rearme alemán y sus constantes demandas por más y más armas, es una igual, si no mayor, amenaza a la paz. Francia solo recientemente aumentó el término del servicio militar para su juventud de 1 año a 18 meses. Sí, todo está hecho. Las naciones están acampando en sus armas. Los perros de guerra de Europa están de fiesta. En el oriente el maniobrar es más diestro. En 1904, cuando Rusia y Japón lucharon, pateamos a nuestros viejos amigos los rusos y apoyamos a Japón. Entonces nuestros muy generosos banqueros internacionales estuvieron financiando a Japón. Ahora la tendencia es envenenarnos contra el japonés. ¿Qué significa la política de puerta abierta con China para nosotros? Nuestro comercio con China es de 90 millones de dólares por año aproximadamente. O las islas Filipinas, hemos gastado cerca de 600 millones de dólares en las Filipinas en 35 años y tenemos nuestros banqueros e industriales y especuladores
inversiones privadas allí por menos de 200 millones de dólares. Entonces, para salvar ese comercio de cerca de 90 millones con China o proteger estas inversiones privadas de menos de 200 millones en las Filipinas, debemos instigar el odio contra Japón e ir a la guerra. Un conflicto bélico que pudiera costarnos decenas de millones de dólares, de centenares de miles de vidas de estadounidenses y de muchos más centenares de millares de hombres físicamente mutilados y mentalmente desequilibrados. Por supuesto, para esta pérdida habría un beneficio compensatorio. Las fortunas que serían hechas, billones de dólares serían acumulados por algunos, los fabricantes de municiones, los banqueros, los armadores, los fabricantes, los embaladores de la carne, los especuladores. A ellos podría irles bien. Si ellos están listos para otra guerra, ¿por qué no deberían estarlo? Ella paga altos dividendos, pero ¿en qué beneficia a los hombres que resultan muertos? ¿En qué ayuda a sus madres y hermanas, a sus esposas y a sus novias? ¿En qué protege a sus niños? ¿En qué se favorece cualquier persona excepto los muy pocos para quienes la guerra significa beneficios enormes? Sí. ¿Y en qué se beneficia la nación? Tomemos nuestro propio caso. Hasta 1898 no poseíamos un pedacito de territorio fuera del continente de Norteamérica. En aquella época nuestra deuda nacional era poco más de 1.000 millones de dólares. Entonces nos convertimos en inclinados al internacionalismo. Olvidamos o echamos a un lado el consejo del padre de nuestro país. Nos olvidamos de la advertencia de George Washington sobre la complicación de las alianzas. Fuimos a la guerra, adquirimos territorio exterior. Al final del periodo de la Guerra Mundial, como resultado directo de nuestros enredos en asuntos internacionales, nuestra deuda nacional había saltado a 25.000 millones de dólares. Nuestra balanza comercial favorable total durante el periodo del año 25 era de aproximadamente 24.000 millones de dólares. Por lo tanto, sobre una base puramente contable, funcionamos poco a poco, año por año, y ese comercio exterior pudo ir bien para nosotros sin guerras. Pudo haber sido de lejos más barato, por lo que decir más seguro, para el estadounidense medio que paga las cuentas permanecer fuera de los enredos extranjeros. Para muy pocos, este fraude, como el del contrabando de bebidas alcohólicas y otros del mundo terrenal, trae fantásticos beneficios, pero el costo de las operaciones se transfiere siempre a la gente, a quienes no se favorecen. Capítulo 2. ¿Quién genera las ganancias? La guerra mundial, a pesar de nuestra breve participación en ella, ha costado a los Estados Unidos unos 52.000 millones de dólares. Calculemos, esto significa $400 para cada hombre,
mujer y niño estadounidense. Y todavía no hemos pagado la deuda. La estamos pagando. Nuestros niños la pagarán y los niños de nuestros niños probablemente todavía estarán cancelando el costo de la guerra. Los beneficios normales de un establecimiento comercial en los Estados Unidos son 6, 8, 10, a veces 12%. Pero los de tiempo de guerra, esa es otra cosa. 20, 60, 100, 300 y hasta 1800%. El cielo es el límite. Todo ese tráfico rendirá. El tío Sam tiene el dinero. Consigámoslo. Por supuesto, esto no se expone tan crudamente en tiempos de guerra. Se viste de discursos acerca del patriotismo, del amor al país y debemos todos poner nuestros hombros a la tarea. Pero las ganancias brincan, saltan y se elevan prodigiosamente y son felizmente embolsadas. Permítannos tomar solo algunos ejemplos. Consideremos a nuestros amigos los DuPont, la gente de la pólvora. ¿No atestiguó uno de ellos recientemente ante el comité del Senado que su pólvora ganó la guerra? ¿O que salvó al mundo para la democracia? ¿O algo como hicieron en la guerra? Ellos eran una corporación patriótica. Bien, las ganancias medias de DuPont para el periodo 1910 a 1914 fueron de 6 millones de dólares por año. No era mucho, pero los DuPont salieron adelante. Miremos ahora su beneficio anual medio durante los años de guerra, 1914 a 1918. Hallamos 58 millones de dólares de beneficio anual, casi 10 por el de épocas normales, y los de épocas normales eran bastante buenos. Un aumento en utilidades de más del 950%. Tomemos a una de nuestras pequeñas empresas siderúrgicas que dejaron patrióticamente a un lado la fabricación de rieles, de vigas y de puentes para elaborar materiales de guerra. Bien, sus ganancias anuales 1910-1914 hicieron un promedio de 6 millones. Entonces vino la guerra y por lealtad a la ciudadanía, la Bethlehem Steel prontamente giró hacia la fabricación de municiones. ¿Saltaron sus beneficios o dejaron al tío Sam entrar al negocio? Bien, su promedio 1914-1918 fue de 49 millones por año. O permítanos considerar a la United States Steel. Las ganancias normales durante el periodo de 5 años antes de la guerra eran 105 millones por año. No era malo. Entonces vino la guerra y arriba se fueron las utilidades. El beneficio anual medio fue de 240 millones para el periodo 1914-1918. Nada malo. Allí tienen ustedes algunas de las utilidades del acero y de la pólvora. Miremos algo más, un poquito de cobre. Quizás eso siempre hace bien en tiempos de guerra. Anaconda, por ejemplo, ganancias anuales medias de
10 millones durante los años de la preguerra, 1910-1914. Durante los años de guerra, 1918, 1914-1918, los beneficios saltaron a 34 millones por año. O la Utah Copper, promedio de 5 millones por año durante el periodo 1910-1914. Saltó a un promedio de 21 millones en beneficios anuales para el periodo de la guerra. Agrupemos a estos cinco con tres compañías más pequeñas. Los beneficios medios anuales totales del periodo de la preguerra 1910-1914 eran de 137.480 millones. Entonces llegó la guerra. Las ganancias anuales promedio para este grupo se elevaron súbitamente a 408.300 millones, el pequeño aumento de aproximadamente el 200%. La guerra paga les pagó a ellos, pero no son los únicos. Todavía hay unos. Tomemos el cuerpo. Para el periodo de 3 años antes de la guerra, los beneficios totales del Central Leader Company eran de 3.400 millones. Eso era aproximadamente 1.667.000 por año. Bien, en 1916 Central Leader Company retornó utilidades de 15 millones, un pequeño aumento del 1100%. No hay más que hablar. La General Chemical Company registró un promedio de beneficios por los 3 años antes de la guerra de un poco más de 800.000 por año. Vino la guerra y las ganancias se lanzaron hasta 12 millones, un salto de 1.400%. International Nickel Company. Y usted no puede hacer una guerra sin níquel. Demostró aumento en utilidades de un simple promedio de 4 millones por año a 73 millones anuales. Malo, un aumento de más de 1.700%. Atendamos al documento número 259 del Senado, el 65º Congreso, reportando ganancias corporativas y réditos del gobierno en vista de los beneficios de 122 embaladores de carne, de 153 fabricantes de algodón, 299 fabricantes de ropa, de 49 plantas siderúrgicas y de 340 productores de carbón durante la guerra. Los beneficios bajo 25% eran excepcionales. Por ejemplo, las compañías del carbón hacían entre 100 por centavo y 7.500 por centavo sobre su capital social durante la guerra. Los embaladores de Chicago doblaron y triplicaron sus ganancias. Y no nos olvidemos de los banqueros que financiaron la guerra, la Gran Guerra. Si alguien obtenía la crema de los beneficios, eran los banqueros. El ser más bien consorcios que organizaciones corporativas les relevaba de informar a los accionistas.
y sus beneficios eran tan secretos como inmensos. Como hicieron los banqueros sus billones, no lo sé, porque esos pequeños secretos nunca llegan a ser públicos, incluso ante un cuerpo investigador del Senado. Pero he allí como algunos de los otros patrióticos industriales y especuladores obtuvieron fraudulentamente su camino hacia los beneficios de la guerra. Vamos, veamos a la gente del calzado. Les gusta la guerra, ella trae negocios con beneficios anormales, obtuvieron ganancias enormes en ventas a nuestros aliados en el exterior. Quizás como los fabricantes de municiones y de armamento también vendieron al enemigo, porque un dólar es un dólar, venga de Alemania o de Francia, pero les fue bien de parte del tío Sam también. Por ejemplo, le vendieron 35 millones pares de botas rústicas de servicio. Había 4 millones de soldados, 8 pares y más para un soldado. Mi regimiento durante la guerra tenía solamente un par por soldado. Algunas de estas botas probablemente existían todavía. Era buen calzado, pero cuando la guerra terminó, el tío Sam tenía el problema de 25 millones de pares sobrantes, comprados y pagados, las ganancias registradas y embolsilladas. Quedaba cantidad de piel sin usar, así que la gente del cuero vendió a su tío Sam centenares de miles de sillas de montar McClellan para la caballería, pero no había ninguna caballería estadounidense en ultramar. Alguien tuvo que deshacerse de ese cuero, sin embargo, alguien obtuvo un beneficio en ello, así que teníamos muchas sillas de montar McClellan y probablemente todavía las tengamos. También algunos tenían mucho tejido para mosquiteros. Vendieron 20 millones de estos al tío Sam para el uso de los soldados en ultramar. Supongo que se esperaba que los muchachos los colocaran sobre ellos mientras intentaban dormir en fosos fangosos, una mano rasguñando piojos y la otra haciendo pases a las escurridizas ratas. Bien, ni uno de esos mosquiteros llegó a Francia. De todos modos, estos creativos fabricantes querían cerciorarse de que ningún soldado quedara sin mosquitero. Así que 40 millones de yardas adicionales de tejido para su fabricación fueron vendidas al tío Sam. Hubo beneficios bastante buenos en los mosquiteros en esos días, incluso si no había mosquitos en Francia. Supongo que si la guerra hubiera durado un poco más, los emprendedores fabricantes de mosquiteros habrían vendido a su tío Sam unas cuantas parejas de mosquitos para plantar en Francia y así muchos más mosquiteros estuvieran a la disposición. Los fabricantes de aeroplanos y motores sentían también que debían conseguir sus justos beneficios de esta guerra. ¿Por qué no? Los demás estaban obteniendo los suyos. Así que 1.000 millones de dólares, cuéntenlos si viven lo suficiente, fueron gastados por el tío Sam en construir motores de aviones
que nunca despegaron, ni un aeroplano ni un motor de los solicitados al costo de billones de dólares intervinieron jamás en una batalla en Francia. A pesar de, de eso, los fabricantes obtuvieron pequeñas ganancias de 30, 100 y quizás 300%. El costo de fabricación de la ropa interior para los soldados era de 14 centavos y el tío Sam pagó 30 o 40 centavos cada uno, un pequeño y agradable beneficio para el fabricante de la ropa interior. Los fabricantes de medias, de uniformes, de gorras y de cascos de acero, todos consiguieron los suyos. Ciertamente cuando la guerra estaba sobre unos 40 millones de juegos de equipaje, las mochilas y las cosas que van a llenarlas abarrotaron almacenes en este lado. Ahora que están desechando porque las regulaciones han cambiado sus contenidos, pero los fabricantes recibieron sus beneficios de guerra correspondientes a ellos y lo harán de nuevo la próxima vez. Había cantidades de ideas brillantes para realizar beneficios durante la guerra. Un patriota muy versátil vendió al tío Sam una gruesa de llaves de 48 pulgadas o eran llaves muy simpáticas. El único problema era que había solamente una tuerca lo bastante grande para esas llaves, la que sostiene a las turbinas en las cataratas del Niágara. Bien, después que el tío Sam las hubo comprado y el fabricante se había embolsillado el beneficio, las llaves fueron puestas en coches de carga y puestas a circular alrededor de los Estados Unidos en un esfuerzo por encontrar uso para ellas. Cuando el armisticio fue firmado, la tristeza se abatió sobre el fabricante de las llaves. Estaba justamente fabricando algunas tuercas que calzaran con ellas. Entonces planeó venderlas también a su tío Sam. Otros tuvieron la brillante idea de que los coroneles no deben montar en automóviles ni siquiera a lomos de caballo. Probablemente alguien haya visto la foto de Andy Jackson cabalgando un carretón. Bien, unos 6,000 carretones fueron vendidos al tío Sam para el uso de los coroneles. Ni uno de ellos fue utilizado, pero el fabricante de carretas consiguió su beneficio de la guerra. Los armadores sentían que algo les debía corresponder también. Construyeron muchas naves que produjeron grandes ganancias, más de 3,000 millones. Algunas de las naves estaban muy bien, pero el valor de 635 millones de ellas fue hecho de madera y no flotaría. Las costuras se abrieron y se hundieron. Pagamos por ellas, sin embargo, alguien se guardó los beneficios. Ha sido estimado por estadísticos, economistas e investigadores que la guerra costó a su tío Sam 52,000 millones de dólares. De esa suma, 39,000 millones fueron gastados en la conflagración propiamente dicha. Ese gasto rindió 16,000 millones en beneficios. Así es como los 21,000 multimillonarios consiguieron serlo. Esta utilidad de 16,000 millones no debe ser tomada a la ligera. Es verdaderamente una suma considerable y llegó a muy pocos.
El Comité de Indagaciones del Senado, encabezado por Gerard P. Nye, de la industria de las municiones y de sus beneficios en tiempo de guerra, a pesar de sus declaraciones sensacionalistas, apenas ha rasguñado la superficie. Aún así, esto ha tenido cierto efecto. El Departamento de Estado ha venido estudiando por algún tiempo mantenerse fuera de guerra. El Departamento de Guerra decide repentinamente que tiene un plan maravilloso por presentar. La administración nombra a un comité con los departamentos de guerra y de marina hábilmente representados bajo la presidencia de un espectacular Wall Street para limitar beneficios en tiempos de guerra. ¿En qué medida no, no se sugiere? Posiblemente los beneficios de 30, 600 y 1600% de los que convirtieron sangre en oro en la guerra mundial pudieran ser limitados a una cierta cifra más pequeña. Al parecer, sin embargo, el plan no llama a ninguna limitación de pérdidas, es decir, a las pérdidas de los que luchan en la guerra. Por lo que he podido comprobar, no hay nada en el esquema para limitar a un soldado a la pérdida sino de un ojo o de un brazo, o limitar sus heridas a una o dos o tres, o para limitar la pérdida de la vida. Nada hay en este esquema aparentemente que siga, nada hay en este esquema aparentemente que diga que no más del 12% de un regimiento será herido en batalla, o lo que más del 7% de una división será muerto. Por supuesto, el comité no puede ser incomodado con tan insignificantes cuestiones. Capítulo 3. Aquí haremos una pausa y continuaremos. ¿Quién paga las cuentas?